Muy bien, muchachos, vamos a hacer un repaso para retomar entonces nuestro curso. Vamos a empezar la parte final. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto las últimas semanas. Eh, Sobre todo en la última clase, pero también en la última semana que dimos clase teórica, vimos la relación entre cinemática lineal y cinemática angular, o movimiento traslacional, así lo llamábamos allá, traslación y rotación. Entonces, voy a hacer algunos paralelos entre lo que es un tipo de movimiento y otro. Nosotros en traslación teníamos tres ecuaciones para el movimiento acelerado y teníamos algunas variables que eran las que relacionaban ese movimiento traslacional. Una, la posición. En rotación nosotros hablamos de una posición, pero angular, entonces lo que decimos es ángulo. Así como en traslación nosotros hablamos de velocidad lineal, en rotación hablamos de velocidad angular. Aquí funciona exactamente igual. Hay velocidad, el vector velocidad, y está la magnitud del vector velocidad, que es rapidez. Aquí el vector velocidad angular, y está la magnitud, que es la rapidez angular o la frecuencia angular. Muy bien. La relación entre las dos es que B igual omega por R. También vimos que hay una aceleración lineal en la traslación y una aceleración angular que se simboliza con alfa. Esa la vamos a utilizar mucho en la clase de hoy. Se cumple exactamente igual que A igual a alfa por R. Mm, También eh, vimos varias variables, por ejemplo, la masa, que no sé si recuerdan que esta masa estaba relacionada con la inercia, la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en su estado de movimiento. En rotación, nosotros no hablamos de masa o de inercia, sino de momento de inercia, que se simboliza con la letra I. Y que yo les decía que esa variable crece cuando crece la distribución de masas alejadas del centro de rotación o del eje de rotación. Pusimos el ejemplo de la bailarina, del equilibrista, del saltador olímpico, en fin. Y pusimos ahí algunas explicaciones de esta variable súper importante que es el momento de inercia. ¿Cuál otra vimos? Vimos que así como la energía cinética traslacional se calcula como un medio de mv cuadrado, la energía cinética rotacional se calcula como un medio del momento de inercia por omega al cuadrado. Eh, ¿Qué más hemos visto? Las ecuaciones de movimiento acelerado. Entonces, por ejemplo, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y así están las otras dos. No las voy a anotar las tres. Creo que con esto es suficiente para darnos cuenta que son equivalentes, pero con las variables obviamente eh, adecuadas. ¿Listo? Con las de rotación en lugar de con las de traslación. ¿Listo? Muy bien. Hoy vamos a ver una variable también y con esta terminamos el, la, como el conjunto de variables que, que enumeran las variables que describen la rotación de un cuerpo. Sin embargo, más adelante vamos a ver al final del semestre una adicional y bueno, con eso ya terminaríamos. ¿Cuál es esa variable? Simplemente les voy a mostrar que la segunda ley de Newton, que es fuerza neta igual masa por aceleración, bueno, en rotación, si nosotros hacemos el equivalente a masa por aceleración, debería ser igual a I por alfa. A la izquierda debería haber
una variable que sea equivalente a la fuerza neta. Y esa variable va a ser la que vamos a ver hoy. Y la vamos a llamar, o se va a llamar torque. Listo. Torque. En el libro, no tengo ni idea por qué, la llaman torca. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. La definición de torque. Muy bien. Entonces, arranquemos con eso. Esta variable ustedes la han visto o la han escuchado tal vez, los que nos gusten los motores, las motos, los carros. El fabricante de una moto o de un carro o de un motor en general describe la potencia que él puede generar por una variable llamada torque. Entonces ahorita les voy a mostrar qué es esa variable. El torque se simboliza con la letra tau. Listo, esta letrica griega tau y es un vector. Entonces vamos a ponerlo así en forma vectorial. Y el torque se define como R cruz F. Listo. Este cruz es producto cruz. Ustedes ya saben cómo se calcula producto cruz. Entonces esto es radio y es un vector, ojo. Y este es el vector fuerza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que, no sé si alguno de ustedes ha ido al Parque Explora, aquí en Medellín, y hay como un yunque grandote de una tonelada, y hay una barra metálica súper rígida, grandota, y muy larga, y a usted le permiten colgarse de aquí. Y esto, con relativa facilidad, se sube y se baja. Mi pregunta es, ¿por qué una persona, digamos, mi peso, 78 kilos, por qué una persona de 78 kilos es capaz con una simple fuerza levantar un peso tan gigante de 80 toneladas? Bueno, la clave está en que el radio que uno tiene es mucho mayor que este radio de aquí chiquitico. ¿Listo? RA es mayor que R. Entonces, como el radio es mayor, el torque es mucho mayor. Torque podríamos decir que es la capacidad que tiene esa fuerza para hacer girar esa barra. ¿Listo? Recuerden que esto es traslación y el torque se refiere a rotación o a giro. ¿Listo? Entonces, el torque hace referencia a la capacidad que tiene esa fuerza o la forma de cuantificar cuánto puede hacer girar una fuerza cualquiera. Y ya te imaginarás que mientras más radio tenga esa fuerza, mayor será el torque que genere. Por eso Aristóteles decía, perdón, no me acuerdo si era Aristóteles. Voy a anotar Aristóteles porque lo tengo en la mente, pero en el caso de que no sea, a ver, no sé si es Aristóteles o Galileo, bueno, alguno de los dos, el punto es que ellos decían, o alguno de ellos dos era el que recitaba que dame una buena palanca y mover el mundo, decían. ¿Cómo así? ¿Uno podría mover el planeta? La respuesta es sí, y moveré al mundo. Imagínate que tú tuvieras, por eso decía él, a eso se refiere él con una buena palanca. Si tú tuvieras aquí el planeta, listo. Y si tuvieras, obviamente, una buena palanca, aquí un buen punto de apoyo y una buena palanca, tú podrías hacer una palanca lo suficientemente grande y hacer una pequeña fuerza aquí y podrías mover el planeta. Listo, entonces, esta es una relación lineal
Tú mientras más radio tengas, la misma fuerza crece linealmente. Por eso era que les confieso que cuando yo llegué aquí a Medellín, este jueguito que uno tiene en los parques de diversiones, este jueguito de niños, me costó trabajo o me daba mucha risa la forma, con todo respeto, la forma como lo llamaban aquí. Aquí le llaman mataculín. Nosotros en la costa le llamamos simplemente sube y baja. Entonces, si hay un niño muy gordito, uno no podía jugar con él. Así como cuando usted va con, no sé, si usted va con su novia y usted es más pesado que su novia, pues usted puede sencillamente manipular todo el tiempo la posición en la que está el sub y bajo, el mataculín. Porque entonces los radios son constantes. Si los radios son constantes, entonces todo estará determinado por la fuerza. Entonces la fuerza hará que un torque sea más grande que el otro. ¿Listo? Lo ideal sería jugar con una persona que tenga un peso similar al de nosotros. ¿Qué recordamos de Producto Cruz? Que si yo quiero sacar solo la magnitud, el torque ya, la letra flaquita, discúlpame un momentito. Bueno, si yo quiero sacar la letra flaquita, entonces recuerden que así como el producto punto, el que servía para calcular el trabajo, se calcula multiplicando por el coseno, el torque se calcula multiplicando por el seno del ángulo. Seno del ángulo. Listo. Este es el ángulo entre R y F. Listo. Ángulo entre R y F. Muy bien. Simón me corrigió. Me dijo que... no lo había visto. Gracias, Simón. Eh, gracias. Dice que fue Arquímedes, entonces vamos a borrarlo. Muy bien. Ni Aristóteles ni Galileo. Muy bien. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes una puerta cualquiera que gira en esta dirección. ¿Listo? Una puerta convencional. Voy a mostrar varias fuerzas y vamos a ver cuál de ellas hace más torque. Aquí voy a mostrar una fuerza perpendicular en todo el centro de la puerta. Aquí voy a mostrar una fuerza perpendicular en todas las bisagras. Aquí una fuerza perpendicular en todo el borde de la puerta. Aquí una fuerza paralela en todo el borde de la puerta. Y aquí también una fuerza paralela en todo el borde de la puerta. ¿Listo? Vamos a decir que esto es la fuerza 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Listo. Pregunta. Si quieren lo dicen en el chat. Si quieren prenden el micrófono. ¿Cuál de las 5 fuerzas generará más torque? Listo. ¿Cuál de las 5 fuerzas? Si quieren vayan pensando, respondiendo. Y ya enseguida damos la respuesta. ¿Alguien se le ocurre? Juan José y Juli dicen que en la 3. Mateo también dice 3. Zen, supongo que quiere decir 3. Sí, correcto. Así es. Muy bien. Ahora bien, hay 3 fuerzas de esas 5 que no generan torque. ¿Cuáles son?
3 de esas 5 que nos generan torque. ¿Cuáles serán? Profe, ¿cómo así que nos generan torque? Bueno, recuerden que el torque hay que asociarlo a la rotación. Decir que nos generan torque quiere decir que nos generan rotación. Muy bien, correcto. Todos han dicho la respuesta correcta. Zen también, solo que te faltó enumerar la 4 y la 5. ¿Por qué? Bueno, en la fórmula lo vemos. La 1 es la más fácil. ¿Por qué? Porque la 1, el radio es 1, el radio es 0. Si el eje de giro son las bisagras y estoy aplicando la fuerza sobre las bisagras, entonces el radio sería 0. Eso tiene todo el sentido. No tendría ningún sentido aplicar la fuerza ahí sobre el eje de rotación. Entre la 2 y la 3, ustedes dijeron claramente la 3 es mayor porque el radio es mayor. Y en la 4 y la 5, ¿cuál será la razón en la fórmula de que el torque sea 0? ¿Cuál dirían ustedes que es la razón? En la fórmula. En la fórmula. O sea, ¿cómo se ve ahí en la fórmula que esa fuerza no genera un torque? Profe, es lo mismo como bueno, ahí ya lo dijeron. Correcto. En la 4, si yo los dibujo ambos, dibujo los ángulos, digamos que voy a dibujar el ángulo de la 4, el radio sería el vector desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y noten que son paralelos. En el 4, el ángulo es 0. Y en el 5, desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, el ángulo sería 180. No me dejo anotar ahí. El ángulo sería 180 grados. En ambos casos, el seno de 0 y el seno de 180 daría 0, ¿cierto? Muy bien. El torque, como pueden darse cuenta aquí, tiene una dirección, es un vector. Y el torque, para calcular la dirección, utilizamos la regla de la mano derecha. Hay una forma muy fácil, si no queremos hacer, no sé si se acuerdan de que la mano derecha se utiliza primer vector, los dedos, cierro hacia el segundo vector y el pulgar sería la dirección del tercer vector. Entonces hay una forma mucho más fácil y es tirando los dedos en dirección del giro, así como la velocidad angular. Les voy a mostrar el libro. En el libro aquí hay un dibujo que está muy bien hecho. Y aquí muestra. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer el giro de esta forma, lo que hago es poner los dedos en esa dirección. Y hacia donde quede mi pulgar, esa sería la dirección del torque. ¿Listo? Muy bien. Cuando nosotros decimos que hay un tornillo derecho, que son la mayoría de los tornillos, ¿eso qué quiere decir? Que el tornillo se afloja en la dirección de la mano derecha. ¿Listo? O sea, si usted no sabe hacia dónde va un tornillo, hacia dónde suelta un tornillo, entonces piensen que lo más probable sea que el tornillo sea derecho. Entonces, si el tornillo es derecho, entonces usted va a hacer este giro y va a tratar de hacerle fuerza en esta dirección, sea una tuerca o un tornillo, como ese que se muestra en la pantalla. ¿Listo? Eso es un tornillo derecho. Muy bien. No voy a hacer estos... Bueno, voy a mostrarlo. Aquí hay un ejercicio resuelto simplemente de un cálculo simple de un torque.
y es este que está aquí. Dice que para aflojar una junta de tubería, un plomero aficionado ensarta un pequeño pedazo de tubo, o sea, una extensión, en un mango de una llave. Entonces aquí tiene este tubo que quiere, o esa tuerca que quiere soltar. Y bueno, ¿para qué le pone esa extensión de tubo? Para que con la misma fuerza se genere más torque sobre el tornillo. ¿Listo? Entonces aplica 900 newtons y la pregunta sería, ¿cuánto es el torque? Listo, ¿cuánto sería el torque? Entonces, lo único que hay que calcular aquí es la dirección entre este vector de fuerza y el vector radio, que obviamente va en la dirección del tubo. ¿Listo? Entonces, observen cómo lo hacen aquí. El radio es este y la fuerza va totalmente hacia abajo. Entonces, bueno, y miren, calculen la dirección. Si él hace fuerza hacia abajo, entonces el giro que él tendría sería este. Si aplican la regla de la mano derecha a este giro que estoy haciendo con el puntero de mi mouse, ya notarán que queda hacia afuera de la página. Listo, hacia afuera de la página. Muy bien. ¿Y qué les iba a mostrar? Les iba a mostrar el cálculo. Miren que esto es 19 grados. Hay varias formas de calcular ese ángulo. Y todas darían lo mismo. Entonces les voy a mostrar aquí, permítanme. Este sería el brazo, 19 grados. Entonces, la fuerza viene totalmente hacia abajo, totalmente vertical. Y el radio va en esta dirección. Obviamente tengo que dibujar los dos sobre el mismo punto para ya saber cuánto es el ángulo. Entonces, ¿cuánto es el ángulo entre ellos dos? Pues aquí 19, estos ángulos son correspondientes, y le sumo 90, debería ser 109 grados. Vamos a ver cómo lo hacen en el libro. Listo. Sí, ahí efectivamente está por el seno de 109 y ahí estaría el valor. Listo. Hay una variable que aquí en el libro a veces la mencionan, que es esta, brazo de palanca. El brazo de palanca sería el producto de R por el seno de teta. En la gráfica, el brazo de palanca sería el radio, este R, por el seno del ángulo, es decir, esta parte perpendicular de esta fuerza. Me explico. Si tú calculas R por seno de teta, te da lo que se llama L. Listo. Y lo llaman brazo de palanca. Brazo de palanca. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿para qué estamos viendo esto de torque? Bueno, estamos viendo esto de torque para recordar que hay una ecuación o una forma de ver la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton claramente es la que siempre hemos conocido. Fuerza neta es masa por aceleración. Pero nosotros también sabemos que hay una versión en rotación de esta segunda ley, que sería que el torque neto es I por alfa. ¿Listo? Entonces es como el análogo de la segunda ley de Newton para el cuerpo rígido. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio que ya habíamos hecho, pero ahora lo vamos a hacer por medio de esta expresión de torque. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablamos de fuerzas, cuando hablamos de velocidades, aceleraciones, posiciones, hablamos de cinemática? Listo. Cuando hablamos de X, V, A, hablamos de cinemática. Cinemática sencillamente es movimiento. Cinemática.
¿Quién recuerda cómo llamamos a esta área de la física que no solamente estudia el movimiento, sino que también estudia el origen de ese movimiento? Entonces, eso se llama dinámica. Dinámica, listo. Los ingenieros mecánicos, civiles y físicos la van a usar mucho, van a estudiar mucha dinámica durante toda su carrera. Cuando ya hablamos de la parte rotacional, obviamente dinámica rotacional. O sea que todo en la clase de hoy lo hemos estado viendo como dinámica rotacional. Muy bien. ¿Cuál ejercicio vamos a resolver? Uno que ya resolvimos. Nosotros tenemos una polea y nos daban el diámetro de esa polea. El diámetro era 0.2 metros. La polea pesaba 50 kilogramos y el ejercicio decía que se le aplicaba una fuerza totalmente horizontal de 9 newtons. En aquella ocasión nosotros calculamos por medio de la energía la velocidad final a la que esa polea quedaba girando después de que esto se desenrollaba a 2 metros. Y les recuerdo que esta fuerza de 9 newton hacía un trabajo que iba incluido en el W otras, que no era ni gravitacional ni elástico. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos sencillamente a calcular la aceleración del cable. Calcular la aceleración. La aceleración del cable, que también podemos calcular la aceleración angular de la polea. ¿Listo? Entonces tenemos una masa de 50 kilogramos, un diámetro de 0.12, o sea que el radio es 0.06, y pueden calcular la aceleración a la que se está moviendo ese cablecito. ¿Listo? Les voy a pedir que me den 2 minuticos, ya regreso. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros cuando queríamos resolver un ejercicio de dinámica? Pues dibujábamos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En el caso de la segunda ley de Newton, en la versión traslacional, lo que hacíamos era hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y bueno, cada ejercicio era diferente y siempre terminábamos hallando la aceleración. Muy bien, aquí no va a haber eje X y eje Y. Aquí tenemos una fuerza generando un torque y generando una rotación en la polea, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la versión en rotación de la segunda ley de Newton. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a escribirla. Torque neto es I por alfa. O sea, vamos a escribirla en primer lugar como escalar. ¿Por qué escalar? Porque, bueno, la parte vectorial es súper sencilla.
eso apunta hacia afuera, ¿cierto? Si yo hago regla de la mano derecha, el pulgar quedaría hacia afuera. Entonces vamos a calcular la aceleración. Esta alfa, recuerden que es aceleración angular. Y la relación entre aceleración angular y aceleración lineal, ya nosotros la tenemos por aquí. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el torque neto? Si hubieran varias fuerzas actuando sobre la polea, entonces tendré que calcular varios torques. Aquí hay una sola. ¿Por qué? Porque la otra fuerza que actúa sobre la polea es el peso, que actúa aquí. Y ya se imaginarán que ese peso no genera torque porque el peso está concentrado en el centro de la polea y en el centro el radio es cero. ¿Listo? Ese peso no la hace girar. Muy bien. Entonces la única fuerza que hace torque es esa fuerza externa, vamos a llamarla F en este caso, de 9 newtons. Y bueno, despejemos entonces alfa. Alfa sería torque de esa fuerza sobre I. Listo. Entonces, el torque es R por F por seno de teta. Lo acabamos de ver en la página anterior. Y el I es el I de la polea. La polea es como un cilindro. Y les recuerdo de las clases anteriores que yo les decía, muchachos, la fórmula del momento de inercia del cilindro es la que más vamos a usar. Vamos a terminar aprendiéndonoslas. ¿Listo? Aprendiéndonoslas. Entonces sería un medio de m por r cuadrado. ¿Listo? Obviamente ese r de la polea es el mismo r de acá arriba, ¿cierto? Entonces ahí cancelo uno de los r's y pregunta, ¿cuánto es el ángulo teta en este caso? ¿Los leo o los escucho? ¿Cuánto propondrían ustedes para teta en este caso? Muy bien, mírenlo cómo sería. Recuerden que el ángulo es el que forma el radio con la fuerza. El radio es este. Correcto, Juan, muy bien. Este es R y la fuerza es totalmente horizontal. Entonces hay que dibujarlo sobre el mismo punto. R va para arriba y la fuerza para la izquierda. Entonces seno de 90, eso es 1. Muy bien. Entonces la fuerza es 9 newtons dividido. Y no les he dicho cuáles son las unidades de el torque. 9 newtons. Y abajo queda un medio de la masa que es 50 newtons por el radio que es 0.06 metros. 0.06 metros. Uy, no tengo calculadora. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar, por favor, con ese cálculo? Cuenta 0.06. Profe, me da 6. ¿Cuánto? No, no creo que de negativo. O escuché menos 6. No, 6, 6. 6, Positivo. ok. Ok. Listo, entonces 6. ¿En qué unidades? Bueno, yo aquí puse Newton, ¿no? ¿Por qué? Esto es kilogramo.
Listo. Newton sobre kilogramo. Acuérdense que Newton es kilogramo metro por segundo cuadrado. Y si divido por kilogramo y metro, los kilogramos se cancelan y los metros también. Queda 1 sobre segundo cuadrado. Y adivinen qué vamos a hacer. Vamos a añadir el radián. Listo, porque es una unidad angular. Listo, el ejercicio nos pedía aceleración. Cuando decimos aceleración, así sin apellido, lo que estamos pidiendo es la aceleración lineal. Esta alfa siempre tendrá que ponérsele su apellido si queremos calcularla. Entonces A, que es la aceleración solita, que también la llamamos aceleración lineal o tangencial, entonces sería alfa por R, 6 radianes por segundo cuadrado por el radio, que es 0.06. Otra vez me ayudan, por favor. Bueno, eso debe dar 0.36. ¿Cierto? 6 por 6, 36. Queda una unidad encima. Sí. Muy bien. ¿En qué unidades? En las unidades de metro sobre... Sorry. Metros sobre segundo cuadrado. Listo. En el caso del ejercicio que nosotros hicimos con energía, no pedían la aceleración, pedían la velocidad final. Entonces, pero ya con la aceleración y el tiempo o la distancia, podemos hallar la aceleración. Muy bien. Revísenlo, cópienlo y me cuentan si tienen preguntas. Profe, disculpe, ¿usted me puede repetir, por favor, esta flechita del ángulo? Eh, Esa sería como la línea de rotación. ¿Cuál flechita de todas? ¿La del La, radio o la cuál? más fuera, la roja que está más arriba del diagrama. Ya, entiendo. Yo les decía que para saber el ángulo entre dos vectorcitos tengo que dibujarlos los dos sobre el mismo punto. O sea, si R está aquí, si R está aquí y F está aquí, esto es F y esto es R. Yo debo poner o la F aquí para que estén sobre el mismo punto o la R acá para que estén sobre el mismo punto. Y ahí sí yo veo el ángulo. ¿Listo? Entonces en cualquiera de los dos casos será igual. Yo lo que hice fue dibujar el radio arriba. Listo. Lo dibujo aquí sobre el mismo punto y dibujé el ángulo aquí. ¿A eso te refieres? ¿A esa flechita que estaba ahí arriba? Sí, señor. Ok. Muy bien. Un minutico más para los que están copiando. Bueno, muchachos, pregunta conceptual. Pues no les mencioné las unidades que tiene el torque. ¿Cuáles serán? No sería Newton por metro. Correcto, así es. Newton por metro. Aquí hay que hacer una salvedad. Y la salvedad que hay que hacer es que nosotros ya sabemos que Newton por metro tiene otra unidad. O sea, nosotros ya sabemos que el producto de Newton por metro, ¿se acuerdan cuánto da eso? Pero eso es Jules, ¿no? Eso es Joule, ¿cierto? Entonces, el Joule solamente lo vamos a utilizar o solamente se utiliza en física para
representar o trabajo o energía. El torque no. El torque no tiene unidad de energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es que cada vez que haya que calcular un torque, lo vamos a dejar expresado en Newton por metro, nunca en joules. ¿Listo? Torque lo dejamos en Newton por metro. De hecho, hay algunos libros y algunos autores que para no generar confusión, como nosotros en el cerebro ya tenemos pegado ya Newton por metro, Joule, Newton por metro, Joule. Entonces, lo que hacen es que el torque lo escriben como metro por Newton y lo dejan así, para que el cerebro no vaya a querer seguir adelante y escribir ese Newton por metro, o ese metro por Newton como Joule. ¿Listo? Ustedes pueden dejarlo como Newton por metro o como metro por Newton. ¿Listo? Me estoy refiriendo a esta expresión de aquí, en la que el seno, recuerden que no tiene unidades, y el torque entonces sería la multiplicación de las unidades del radio con las unidades de la fuerza. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio de dinámica rotacional y hacemos un... Muy bien. Vamos entonces ¿a qué? A calcular o a hacer un ejercicio que ya nosotros habíamos hecho por conceptos de energía. Se los voy a mostrar. Es este ejercicio de una masita que estaba alando por medio de un cable a una polea. Listo. La masita es M minúscula y la polea tiene masa M mayúscula, radio M mayúscula y desciende una altura h. Y la pregunta era la velocidad con la que llega esa masita al piso o al suelo. ¿Cómo lo hicimos en esa ocasión? Por conceptos de energía. KI más UI más W otras igual a K2 más U2. Entonces, ¿qué energía inicial tenía la masa? Pues solamente potencial, que era mgh. Y final, yo les decía, muchachos, no olviden que así como esta masa está moviéndose, está trasladándose, tiene energía cinética traslacional, la polea está rotando. Entonces, y la energía cinética rotacional es un medio de I por omega cuadrado. ¿Listo? De allá despejábamos la velocidad y encontrábamos que la velocidad era esta expresión. ¿Listo? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero por conceptos de dinámica rotacional. Es decir, vamos a calcular el torque que se genera y a partir de ahí vamos a calcular esa velocidad a la que llega esa masita. Muy bien. Entonces voy a reproducir aquí el dibujo de la polea. Aquí está la masa M minúscula. Esto tiene radio R y masa M mayúscula. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la segunda ley de Newton para la polea en forma rotacional y la segunda ley de Newton para la masita en forma traslacional. ¿Por qué? Porque la masa M minúscula no rota, sino que se traslada. Entonces, para el caso de ella, obviamente lo que vamos a hacer es escribir la ley de Newton en forma traslacional. Y la polea, análogamente, no está trasladándose, sino que está rotando. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la segunda ley de Newton en forma rotacional para ella. ¿Listo? En los ejercicios que están propuestos, a veces se dice hágalo por tal método, pero lo normal es que sencillamente diga calcule. Y en ingeniería, en general, usted lo que va a hacer es calcular. Usted no le van a forzar necesariamente a resolver un ejercicio por X o Y método. Entonces vamos a arrancar.
Para la masa, entonces fuerza neta es masa por aceleración. Listo. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masita? Entonces actúa el peso, que es masa por gravedad, y actúa la tensión de la cuerda. Listo. Entonces, ¿cuál de las dos es positiva? La positiva sería el peso, ¿cierto? Que va a favor de la aceleración. Entonces, masa por gravedad menos tensión es igual a masa por aceleración. Esta ecuación dejémosla aquí quietecita y ya volveremos a ella. Ahora vamos a escribir la segunda ley de Newton para la polea, que es torque neto es I por alfa. Listo. Sugerencia. Vamos a escribir de una alfa como, recuerden que A es R por alfa o alfa por R. Entonces voy a despejar de aquí alfa como A sobre R. Y el torque neto sobre la polea actúa el peso. Pero ya sabemos que el peso no hace torque. Entonces no hay que sumarlo. Entonces la única fuerza que hace torque sobre la polea es la tensión. ¿Listo? Entonces sería tensión por el radio por el seno del ángulo. Es igual a I, como es una polea, 1/2 de mr cuadrado, por alfa. Alfa es A sobre R. Estoy poniendo mayúscula porque el ejercicio lo da como mayúscula. Listo. Muy bien, aquí tengo la segunda ecuación. Bueno, yo creo que aquí todo se va a simplificar porque miren, este seno es 1, ¿sí o no? El radio es este y la tensión es perpendicular al radio, digo. Entonces seno de 90 es 1. Hay un R que se cancela con un R de aquí, pero hay otro R acá que se cancela con el otro R que sobraba. ¿Listo? Entonces tengo que la tensión es 1/2 de M por A. Voy a reemplazar eso acá. Esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Voy a reemplazar 2 en 1. Sería mg menos 1/2 de M por A igual a M por A. Listo, entonces M por G igual, voy a sacar factor común aceleración, queda masa más 1/2 de la masa grande por A. Listo, entonces A es mg sobre M más, hacer esa suma. Suma de fracciones da 2m más m sobre 2. Ese 2 pasa a multiplicar y queda 2m minúscula más m mayúscula, ¿cierto? Muy bien. Ya tenemos la aceleración como 2mg sobre 2m minúscula más m mayúscula. Pero el ejercicio me dice cuál es la velocidad final cuando la masita ha descendido una altura h. Listo, una altura h. De las tres ecuaciones que yo tengo de movimiento acelerado, es la tercera la que me permite calcular velocidades teniendo distancias. Esto así, más 2a por x menos xy. Listo. Entonces, la posición... bueno, el movimiento es para abajo, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es 0. La velocidad inicial es 0. Entonces, la velocidad final, este x es, en el ejercicio es h, así lo llaman, la distancia que se mueve. Sería entonces raíz cuadrada, para quitar este cuadrado, raíz cuadrada de 2 veces esto por h. ¿Listo? 2 veces esto por h. Entonces sería 4 veces mgh sobre
2m más m. Listo. 2m más m. Voy a compararla con la fórmula que da el libro. Allá la escriben un poquito diferente. Sí, no dio igual. ¿Ok? Este resto de cálculos y despejes es pura carpintería, que es de verdad lo importante aquí en el ejercicio, que usted sepa plantear estas dos ecuaciones. Me perdonan ahí que esa ecuación quedó bien tachada por todas las cosas que cancelamos. ¿Listo? Bueno, muchachos, escucho sus preguntas. Bueno, antes de irnos al descansito, les voy a dejar una tarea. Nunca les dejo tareas. Es una consulta. Consulta. Entonces, teorema de los ejes paralelos. Listo. Entonces, la tarea es consultar qué propone ese teorema, para qué se usa, qué se calcula con él. Listo. Y como veo que no tienen preguntas, entonces descansemos. ¿Qué ejercicio era ese, por favor? Número 11. ¿Qué ejercicio era? Estaba resuelto, aunque el procesito que muestra el libro para resolver este ejercicio es un tantico diferente al que yo mostré. Está en la página 314. Es el ejemplo 10.3. Muy bien. Entonces descansamos hasta las 7:05. Listo, ya venimos.
Me demoré más de la cuenta, muchachos, les pido disculpas. Vamos entonces a continuar. Bien, vamos a hacer un ejercicio por dos métodos, por los métodos que conocíamos antes de lo que vimos hoy y por los métodos que hemos aprendido de dinámica rotacional. ¿Cuál ejercicio vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio de un yoyo que se desenrolla y que adquiere cierta velocidad. Entonces, es un yoyo convencional, no es lanzado, sino que simplemente cae. Entonces, cae a cierta altura. Listo. Entonces, la altura que él cae, vamos a llamarla, bueno, o sea, la distancia que se desenrolla. Los yoyos parecen una D grande y esta D parece una D cualquiera. Muy bien. Entonces, aquí la velocidad es 0 y aquí nos piden la velocidad final del yoyo. ¿Listo? Entonces, arranquemos. ¿Cómo lo vamos a hacer primero? Lo vamos a hacer por los conceptos de energía. Y por los conceptos de energía, ¿qué utilizamos? Pues la fórmula de conservación de energía que ya hemos venido usando durante muchas semanas en el curso. ¿Cuál? KI más UI más W otras igual a KF más UF. Siempre les he recomendado que empecemos mirando cuáles son cero. De hecho, que en el parcial, el ejercicio del resorte se hacía justamente así, con esta fórmula. Y no había energía cinética inicial, había W otras, que era el tratamiento de la fricción, y... Oh, esto que se está volviendo loquillo aquí. Permíteme un segundito y le quito el timbre a esto. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué cosas son cero? Pues no se habla de fricción, esto es cero. ¿Qué más? Velocidad final, velocidad inicial es cero, entonces esto es cero. Y digamos que esto es altura cero, para que este W final sea cero. El yo-yo me dan la masa y me dan el radio. Listo, me dan la masa y me dan el radio, M mayúscula y R minúscula. Y listo, no más. Entonces vamos a hacerlo por energía. Por energía, ¿cómo sería? M por G por H, perdón, M mayúscula. M mayúscula por G por H, mayúscula G por H, igual a KF. La energía cinética final, ¿de cuál de las dos clases es? Pues tiene que ser de ambas, porque tanto se está trasladando el yoyo como está rotando. Entonces hay que sumar ambas. K rotacional más K traslacional. Entonces M por G por H. M por G por H es KR, un medio de I por omega cuadrado, más K traslacional, un medio de M por B cuadrado. Listo. Recordar que V igual omega por R. Entonces, como al final me piden la velocidad, pero la lineal, voy a escribir este omega como B sobre R. Entonces, miren cómo va quedando. M por G por H es igual a un medio de I es un medio de M por R al cuadrado. Bien, entonces, omega
es B sobre R. Y como está al cuadrado, es B cuadrado sobre R cuadrado. Muy bien, más. Esto sí queda igualito, medio de MB cuadrado. Como la pregunta es justamente B, voy a sacar factor común B, no sin antes cancelar estos dos. Entonces esto queda M por G por H es igual a 1/2 por 1/2 es 1/4. 1/4 de M B cuadrado más 1/2 de M B cuadrado. Ahora sí, saco factor común B cuadrado y en el paréntesis me va a quedar 1/4 de M más 1/2 de M B cuadrado. Y aquí queda M por G por H. ¿Se acabó? Porque entonces la velocidad sería... no voy a hacer esa suma porque no sé si logré algo ahí. Bueno, voy a dejarlo así. Sería M por G por H dividido el paréntesis. 1/4 de M más 1/2 de M. Y el cuadrado lo quito con la raíz. Listo. Bueno, hay un pequeño errorcito, ¿cuál? De que yo llamé a la distancia D y en todo el ejercicio la puse como H. Para no cambiar todas las H's por D, que son muchas H's, voy a cambiar esta D por H. Listo. Bueno, me cuentan si hasta ahora hay preguntas. Profe, Sí. yo sé que la M mayúscula es pues como el yoyo, pero la M minúscula. La M minúscula. También es un error porque mira que la M minúscula yo la puse como o sea, la M minúscula es la M de la energía traslacional y el que se está trasladando es el yoyo. No debía haber puesto esa M minúscula diferente. Fue un lapsus. Esa sí hay que corregirla. Esto sí es importante ponerla como es. Bueno, entonces a partir de aquí ya voy a ponerla como una suma de dos cosas. Uy, gracias Juli, qué buena. Esa corrección era tremendamente necesaria. Entonces esto es M mayúscula en todas partes. Aquí no hay dos masas, aquí hay una solita. Entonces esto es 1/2 de M. 1/4 más 1/2 da 3/4, ¿cierto? 1/2 da 2 más 4. A ver, 4, 2, sí, 3/4. Da 3/4 de M, ¿cierto? Entonces, cancelo estas M's. Este 4 sale de la raíz y sale como un 2. Entonces queda así. 2 raíz de G por H dividido 3. Me confirman si ven algún error. Perdón. O si así está bien. Bueno. Ahora nos damos cuenta si hay que corregir algo porque como lo vamos a hacer ahora por el otro método, por el de dinámica rotacional, entonces deberíamos obtener algo similar, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, me cuentan si tienen preguntas sobre este y si no, entonces vamos a plantear el ejercicio por dinámica. ¿Listo? Por dinámica, ¿cómo sería? Aquí tengo el yoyo, tengo el peso, la fuerza que actúan sobre él sería el peso en mayúscula por G, para arriba, para arriba actuaría la tensión
y listo. No hay ninguna otra fuerza actuando sobre el cuerpecito. ¿Cómo se hace el ejercicio por dinámica? Bueno, la segunda ley de Newton y ahorita aplico la segunda ley de Newton vista desde la rotación. Fuerza neta, como él se acelera hacia abajo, queda m por g menos tensión igual a, bueno, volví a poner m minúscula, vamos a ser juiciosos con esto, y aquí es en mayúscula. Listo, m por g menos tensión igual m por a. Muy bien. Bueno, aquí no tengo que hacer nada más. Vamos entonces a hacer torque neto o sumatoria de torque, que es lo mismo. Es igual a I por alfa. Torque neto, ¿cuál de las dos fuerzas hace girar al yoyo? Claramente solo la tensión, ¿verdad? El peso actúa sobre el eje de giro, entonces no lo hace girar. Entonces sería tensión por el radio, por el seno del ángulo que formarían la tensión y el radio, es igual a 1/2 de la masa por R al cuadrado. Este es el momento de inercia del cilindro, del yoyo, por alfa. Listo, por alfa. Listo, entonces hay un R que se cancela con un R de acá. El seno es 1, porque el ángulo es 90 de nuevo. Si el radio va para allá y la tensión va para allá, son perpendiculares. Entonces sería T es igual a 1/2 de, perdón, 1/2 de M, 1/2 de MR, y alfa ya lo hemos reemplazado varias veces por A sobre R. Se cancela el R y ya tengo que la tensión vale 1/2 de M por A. Esta sería mi ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Listo. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Resolver las dos ecuaciones. Un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces sería M por G, reemplazo 2 en 1, menos tensión, que es 1/2 de M por A, es igual a M por A. Queda casi exactamente igual al que ya hicimos. Entonces aquí quedan sumándose 1/2 de M por A más M por A. Esto da 1/2 más 1 da 3/2 de M por A. Listo. Entonces la aceleración sería, paso a multiplicar el 2, paso a dividir el 3 y queda 2/3 de G. Las M's se cancelan, ¿cierto? Ya como tengo la aceleración, ¿cómo hallo la velocidad final? Con las ecuaciones de cinemática. ¿Con cuál? Con la tercera. Cuando hay que velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2a por x menos xy. Entonces, partiendo del reposo, velocidad final sería raíz cuadrada de 2 veces la aceleración, que es 2/3 de g, por x, que yo en el ejercicio a x lo llamé h. Muy bien. Ese 2 por 2 da 4. Y el 4 lo puedo sacar de la raíz como 2. Y queda raíz de g por h dividido 3. ¿Listo? Efectivamente fue exactamente lo mismo que obtuvimos
por conceptos de energía. Listo, muchachos. Preguntas sobre todo de la parte del planteamiento. O sea, si usted quiere saber si al venir a la clase de hoy se llevó lo más importante, entonces lo más importante serán estas 4 lineecitas de aquí. Esto de atrás ya lo habíamos visto antes. A modo de repaso hicimos un ejercicio más. De nuevo, esta expresión de aquí es la parte nueva. Nosotros empezamos la clase con este repaso. Esto ya lo habíamos visto, hasta aquí, hasta aquí. Todo esto ya lo habíamos visto, excepto la parte nueva. ¿Listo? La parte de dinámica rotacional, que eso es lo que estamos viendo en la clase de hoy. Muy bien, entonces hicimos el ejercicio por energía, hicimos el ejercicio por dinámica rotacional y bueno, tratamos de repasar y de hacer una comparación con lo nuevo. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas? Sí las hay. ¿No las hay? Bueno, voy a decir varias cosas sobre el curso. Lo primero es que no supe darles la indicación sobre cómo, a algunos de ustedes, no supe darles la indicación sobre cómo revisar su parcial. Entonces, en Interactiva, desde el miércoles podían ver su parcial, pero yo pensaba que a ustedes les llegaba una notificación diciéndole que su parcial ya estaba calificado. De tal forma que los que no lo han hecho, pues pueden escribirme y yo les doy la indicación sobre cómo revisar punto por punto. Cada puntico tiene una pequeña realimentación. ¿Listo? O tiene por lo menos cuál era la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Qué más les voy a decir sobre la práctica de laboratorio de la semana pasada? Fue bastante informal, sobre todo en la clase del jueves. Les pido disculpas a los que no asistieron, a los que estaban de forma remota, porque tratando de estar concentrado en los estudiantes que estaban presenciales, por un momento dejé de atenderlos a ustedes, a los que estaban de forma remota. Entonces, eso no va a seguir siendo así. El viernes lo hice ya muy diferente. Traté de tomar yo los datos para los que estaban de forma remota. En el caso, de hecho, hay casos en los que grupos completicos, todos están de forma remota. Entonces, no es lo mismo que si por lo menos uno está presencial, ese va a tomar los datos. Cuando estemos de forma remota, yo voy a tomar un grupo de datos. Y si todas las mesas están ocupadas, entonces me voy a acercar con uno de los grupos y voy a tomar los datos con él para compartirlos a los que están de forma remota. Entonces, el jueves no lo hice bien, no lo hice así, les pido disculpas. En las futuras ocasiones, eso va a ser totalmente diferente, va a ser mucho más eficiente. Entonces, esta semana, recuerden el acuerdo que habíamos hecho. Ustedes estuvieron de acuerdo y yo también en que hiciéramos las exposiciones 3 y 4 de la misma forma como hicimos la 1 y la 2. Es decir, que las hagamos en el calendario donde está la exposición 4. Eso querría decir que esta semana no tenemos práctica de laboratorio porque tendríamos la exposición 3. ¿Listo? Entonces, para los que tengan jueves o viernes clase, esta clase sería de descanso. Y en la próxima clase, o el jueves y el viernes, hacemos ambas exposiciones. Tienen pendiente de mandarme qué van a hacer en la exposición. ¿Listo? Profe, voy a mostrar tal video, voy a mostrar esto. Traten de que sea amena, es casi que obligatorio para ganarse el 5 de la parte didáctica, hacer un Kahoot al final de la exposición y tratar de hacerla amena, de no tratar de decir
tantas cosas teóricas, sino más bien pues, didácticos que podamos como generar recordación. Juan Camilo tiene una pregunta. Profe, yo te iba a hablar sobre, pues, por ejemplo, yo me sentía más cómodo haciendo los parciales aquí en Teams. No es por, pues era porque, por ejemplo, lo de las preguntas no me podía devolver. Entonces yo soy como de las personas que, bueno, no me sé un punto, pues empiezo por el otro y el que no me se lo hago, pues, a lo último. Pues, pero sí me entendés. Uh-huh. Y como que tuve como varios inconvenientes con el parcial. No, pues, por los ejercicios ni nada, sino por como la forma de hacerlo. Entonces, quería como decir eso. Gracias por el comentario. Eso se puede ajustar. Eso es una recomendación que se da, pero no tenemos que, que seguirla al pie. Te voy a contar así de manera escueta y sincera la verdad. Lo que tratamos es de disminuir, así sea en un poquitico, el tema de que los estudiantes cogen, le mandan pantallazos de todo el parcial a quien les hace el parcial. Y yo aquí en el grupo he detectado ya varias veces estudiantes que mandan a hacer los parciales. Entonces, ahí yo no quiero hacer mayores comentarios sobre eso. Yo mientras sienta que hay, así sea, un estudiante que está tomándose en serio el curso y que le está metiendo la ficha al curso, yo seguiré siempre motivado. Obviamente no hay uno. Yo sé que la inmensa mayoría de ustedes, ustedes ya lo han demostrado. Ustedes son personas que, que les encanta el aprendizaje y que están aquí es por el aprendizaje, no por sencillamente un número que les va a aparecer ahí al final en una definitiva. Entonces, eso de no devolverse fue pensado en el hecho de ponérselo un poquitico más difícil, que eso no se va tampoco a acabar por eso, pero Juan Camilo, yo creo que el próximo parcial le podemos quitar esa opción al parcial, o sea, si te genera más comodidad trabajar avanzando y retrocediendo, yo creo que le podemos ajustar eso al parcial. No hay ningún problema. Y gracias por expresarlo, pues las cosas que se pueden, en las que uno puede ceder, puede ceder y no hay ningún problema con ello. Muy bien. Sí, Julián, ya califiqué todos los que eran ejercicios, todo eso. Sí. Desde el miércoles están calificados, pero no sabía que no les llegaba ninguna notificación. Y el jueves, creo que en la clase de laboratorio, no supe decirles la ruta, porque como a mí no me aparece la vista de estudiante, sino la vista de profesor, el viernes fue que un estudiante en el laboratorio dijo, no, profe, hay que entrar por aquí, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y bueno, mi sugerencia sería que cacharree, ahí trate de ver el intento que usted tuvo, así se llaman así se llama la acción de responder el parcial, se llama intento. Entonces mire su intento y seguramente ahí podrá encontrar la forma de mirar la respuesta. Y si no, pues me escribe, listo. Bien, muchachos, dejamos hasta aquí. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 7:30. Les deseo un feliz día. Listo, profe, Darío, muchas gracias.